UNI Online. Te conecta al mundo. Bien, la plática de hoy se llama el desarrollo del pensamiento lógico a través de la matemática. Para aquellos, verá, que asistieron a las otras pláticas, habrán detectado que detrás de toda esta metodología o esta forma de ver la enseñanza de la matemática, pues ha estado ahí presente o se ha insistido de una u otra forma el aspecto del pensamiento lógico o del razonamiento lógico. Ahora quiero entrar en una parte que posiblemente no es de carácter técnico, sino que más un poco de carácter filosófico, con la idea como de sacudir un poco lo que vivimos en nuestra querida Guatemala. Estamos de acuerdo todos, verá, que Guatemala es un país rico en recursos naturales y de gente maravillosa. Creo que todos los que estamos aquí somos maravillosos. Todos aquí nos esforzamos todos los días en ir a nuestro trabajo, y más aquellos que somos maestros, ¿verdad? Nos preocupamos por nuestros chicos. Y me preocupa cuando yo veo todo ese recurso, toda esa gente maravillosa, y sin embargo, pareciera que no avanzamos. Fíjense que mi padre que vino a Guatemala cuando tenía 8 años, a veces discutíamos, ¿verdad? Cuando él todavía vivía. Y él me decía, no, es que este país nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar, me decía. Y yo luchaba y le decía, no, papá, no, ahí vas a ver que sí. Ahí vamos a salir adelante. Pero cuando veo para atrás me preocupa. Fíjense que él, en 1954, estamos hablando de hace 70 años, hizo una película que se llamaba Ángeles con Hambre. Una película, un documental que ganó el primer premio de Cannes. ¿Y saben ustedes cuál era el tema? La desnutrición infantil. Y hoy, 70 años después, seguimos con ese flagelo. Seguimos sufriendo con ese problema. Y han pasado 70 años. Cuando uno mira, por ejemplo, el periódico de hoy o de ayer y lo compara con los titulares de hace 50 o 60 años, son nuestros mismos problemas. Muerte, robo, corrupción. ¿Verdad? Como que de alguna manera hemos ido, pero no hemos avanzado. Y el problema es que ahora somos más, ¿verdad? Muchos más. Yo recuerdo esa película de Ángeles con Hambre, ¿verdad? Mostraba la historia de 3 chicos o de 3 familias que tenían niños desnutridos y de alguna manera pues iban al centro de salud. Y en el centro de salud habían otros 10 niños así. Hoy día hay 100. Entonces los problemas se nos van agravando. Y entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? A finales de la década de los 70, 1900 y en 1980, yo tomé la decisión de iniciar un proyecto educativo. Y dije, no, yo había trabajado en prácticamente todas las universidades del país y no lograba de alguna manera generar el cambio que yo creía que debíamos de hacer. Entonces decidí irme al sector privado y dije, voy a demostrar que realmente podemos.
Y me acuerdo que una de las grandes discusiones que se generó en ese momento era, bueno, si vamos a hacer algo nuevo, ¿cómo debemos nosotros de preparar a nuestros chicos para enfrentar un mundo como el que se nos viene? ¿Cuáles deberían de ser la mecánica o la filosofía o los hilos filosóficos, lo que ustedes querramos ponerle hoy, para formar jóvenes que van a tener que enfrentar a un mundo que nosotros desconocemos? Y fue una gran discusión, recuerdo, fue un gran análisis que se hizo, ¿verdad? Y finalmente comenzaron a aparecer lo que nosotros hemos llamado nuestros hilos filosóficos. Los hilos filosóficos de nuestras instituciones, pues son los que nos guían, ¿verdad? Y dijimos, bueno, realmente, ¿qué necesitamos nosotros que nuestros jóvenes, qué herramientas necesitamos que nuestros jóvenes tengan para enfrentar un mundo tan cambiante? Y en aquella 1980 apareció lo que nosotros llamamos enseñar a pensar. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué pensamos nosotros que enseñar a pensar era un aspecto importante? De alguna manera, cuando las personas sabemos pensar, podemos resolver problemas. Y la vida generalmente es eso, resolver problemas. Ahora, si nosotros trasladamos esa idea a nuestro país, y yo pregunto, ¿somos realmente un país de personas pensantes? Yo tengo que tristemente decir que no. No quiere decir que no seamos inteligentes, porque creo que en Guatemala hay muchísima gente inteligente, pero no somos pensantes. O sea, de alguna manera no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Fíjense que cada vez que se quiere resolver un problema en este país, nuestras autoridades piensan primero en traer gente del extranjero. ¿Sí? Expertos, le llaman ellos. Y claro, el experto podrá ser muy experto, pero ¿conoce él realmente nuestros problemas? Poco probable, ¿verdad? A finales, no quisiera en algún momento que vaya a sonar esto un poco fuerte, ¿verdad? Pero a finales del siglo pasado, yo recuerdo ahí por 1999, nuestro país entraba en el año de elecciones. Y algunos de mis compañeros con los que yo había tenido la oportunidad de convivir en mis estudios en Suiza, me escribían y me decían, mira Marcel, ¿cómo es posible que ustedes allá estén pensando inscribir a un candidato con los antecedentes que tiene este señor Portillo? Yo le decía, no hombre, calma, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Y sin embargo, no solo lo inscribimos, sino que lo elegimos. ¿Verdad? Con las consecuencias que tuvo, ¿verdad? Nos robó lo que quiso. ¿Sí? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué? Y es porque no pensamos. ¿Verdad? Somos fácilmente engañables. Imagínense que hace también, me recuerdo en unas elecciones, llegaban a los pueblos a decirle a nuestra gente que el gobierno estaba dando el desayuno escolar para engordar a los niños y poderlos vender mejor en Estados Unidos. Y había gente que lo creía. Entonces es preocupante. Yo creo,
como les decía, yo no creo que nosotros no seamos inteligentes, ¿verdad? Pero muchas veces valoramos más y decimos, este patojo es listo, decimos. Listo, ¿verdad? Pero el listo tiene una connotación diferente a la persona que razona, que piensa, que construye. Entonces mi pregunta es, ¿por qué como país no tenemos una masa crítica de gente pensante? Y desafortunadamente tengo que caer que nuestro sistema educativo no contribuye a la formación de personas pensantes. Inclusive yo discutía en algunas oportunidades con la doctora Olga Marina García Salas, a quien yo apreciaba muchísimo, y que fue parte de, pues fue la, por decir así, como la madre del CNB, y que fue nuestra vicerrectora académica cuando la universidad se abrió. Yo le decía, mire, aquí hay 9 ejes que tiene el CNB, ¿sí? Ahora, veamos los temas que toma esos ejes. Multiculturalidad es la primera, ¿sí? Igualdad de género, de sexo, de todo eso, ¿verdad? El tema de igualdad. Está el tema de valores, vida familiar, vida comunitaria o vida social, el respeto a la sociedad y a la naturaleza. Si alguien más se acuerda, tecnología, me falta uno. Pero en ninguno de todos ellos está implícito la capacidad de razonamiento que nosotros tenemos que inculcar en nuestros chicos. Entonces, seguimos trabajando en un sistema educativo que es más de información que de formación. Voy a tratar de relacionar esto con lo que yo he llamado el paradigma de la pregunta, y que creo que ya toqué en algunas de las 3 conferencias anteriores. Los sistemas educativos, pues de alguna manera se han ido adaptando conforme han ido evolucionando la humanidad. Los primeros sistemas educativos estuvieron orientados, decimos nosotros, a la pregunta del quién y del qué. ¿Verdad? Nos interesaba, por ejemplo, evaluar si los alumnos sabían quién había descubierto América o qué era conmutatividad de la suma. ¿Verdad? Y las preguntas estaban orientadas al quién y al qué. Hoy con tristeza vemos que en muchos lugares aún estas preguntas son comunes. ¿Sí? El siglo pasado trajo un cambio, ¿verdad? Un poco, recuérdense que la era industrial lo que buscó fue comenzar a formar individuos que pudieran hacer cosas. Y entonces nos trasladamos a la pregunta del cómo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo resuelve una ecuación de primer grado? ¿Cómo funciona la fotosíntesis? ¿Sí? De alguna manera nos interesaba, ¿verdad?, que las personas pudiesen hacer cosas. Entonces, la palabra cómo se comenzó a volver en una clásica pregunta escolar. Y hoy seguimos muchos educando de esta manera. Nos interesa cómo se hacen las cosas. A mí muy comúnmente me dice, se acerca gente y me dice, mire, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo? No hay en ningún momento un cuestionamiento analítico, que es lo que yo digo, la época del por qué. Y esto no solamente funciona en matemática, ¿verdad? En general, seguimos educando a nuestros chicos dándoles un montón de información, pero nunca los preparamos a cuestionar, a preguntarse, ¿por qué las cosas son así?
Y fíjese que este es algo que yo creo que no es solo una cuestión de matemática, es una cuestión de actitud frente a la vida. Por ejemplo, el otro día yo tuve un problema con la tarjeta de crédito y de repente me aparece un cobro de 80 quetzales ahí porque yo me atrasé o pagué mal. En vez de pagar 364, pagué 360. Entonces viene la tarjeta de crédito y me cobra 80 quetzales. Y entonces yo llamo y le digo, mire, ¿cómo va a ser así? Es que eso así es. ¿Cómo que así es? Dígame usted, le digo yo, ¿dónde yo firmé y acepté que me iban ustedes a cobrar 80 quetzales si yo dejaba de pagar 4? ¿Dónde está eso escrito? No, es que eso así está, así es. No, le digo. Pero claro, yo le cuestiono. Pero generalmente, ¿qué pasa? Si la tarjeta de crédito dice que usted tiene que pagar 350, pues paga 350. ¿Sí dice? Y somos un país en que no cuestionamos, ¿verdad? Y por eso al final terminan haciendo con nosotros lo que quieran, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y por eso nosotros al final nos merecemos estos gobiernos que nos imponen a nosotros todo, ¿verdad? Y nosotros no podemos decir nada. ¿Por qué? Porque no tenemos argumentos, no razonamos, no pensamos, no cuestionamos. Y esto viene de la escuela. Tristemente viene de la escuela. Nosotros en la escuela no estamos enseñando a nuestros niños a pensar. Estamos enseñando a nuestros niños a repetir. Vean el gran fracaso de las evaluaciones que el ministerio está pasando actualmente. Imagínense, somos un país que más del 80% de las personas son incompetentes en matemáticas. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que estas evaluaciones están orientadas a pensar, no a repetir. Son situaciones, son problemas que le están poniendo al estudiante que él tiene que analizar. No son los clásicos problemas tipo que muchas veces enseñamos en la escuela. Entonces, claro, ¿qué pasa con los chicos? Cuando ellos se enfrentan a una nueva situación como la que plantea el problema, entonces no tienen las herramientas para poder resolver. Entonces, yo lo que quiero compartir y motivar a ustedes es que debemos comenzar a enseñar en una forma diferente. Y la matemática es una de las, tal vez, materias más importantes o con más posibilidades de desarrollar razonamiento lógico en los chicos. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña experiencia de algunos de las problemas. Yo tengo aquí algunos ejemplos, algunos de ellos ya los mencioné anteriormente. Por ejemplo, vamos a hablar de números primos. Todos sabemos, ¿verdad?, que los números primos son aquellos números que se pueden dividir únicamente entre él mismo y 1. Ahora, si yo pregunto y les digo, los números primos son infinitos. Nosotros vamos y le decimos a nuestros alumnos, los números primos son infinitos. ¿Qué pasa con nuestros alumnos? Ellos van y lo aceptan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes son el maestro. Ustedes son los que saben. Y si ustedes dicen que los números primos son infinitos, pues ellos aceptan esto. Entonces, solo vean la estructura de trabajo que hay ahí. Es exactamente lo mismo que nos pasa a los adultos. Vamos al banco
y aceptamos que tenemos que pagar los 80 quetzales porque ellos dicen que hay que pagarlos. ¿Verdad? No tenemos, no cuestionamos las cosas. Yo quiero ponerles a ustedes esta tablita. Esta tablita nos muestra en la primera columna la cantidad de números primos. Entonces dice que en los primeros 10 números hay 4 números primos. Imagínense, entre los primeros 10 hay 40% de los números son primos. Ahora, si me voy a los primeros 100 números, ahora resulta que ya solo hay 25%. Si ahora agarro 1000 números, resulta que ahí solo el 16.8% son primos. Entonces quiere decir que cada vez hay menos números primos. Imagínense, si yo agarro los primeros 10,000 millones, ahí ya solo el 4,5% de los números son primos. Entonces, ¿no será que de pronto los números primos se acaban? Fíjense, hace poco di un taller y hice una encuesta. Y dije, mire, ¿quiénes creen que los números primos son infinitos? Y casi el 80% de la clase levantó la mano. El otro 20% se abstuvo. Entonces les presenté esta tabla. Y dije, mire, ¿no será que ustedes están equivocados? Entonces, después de toda esta presentación, volví a pasar la encuesta. Y después resultó que solo el 40% decía que eran infinitos. En una cuestión de 3-4 minutos, yo convencí a los maestros de que los números primos eran finitos. Y ellos estaban convencidos. Solo vean el poder que nosotros tenemos como maestros. La gente cree en nosotros. Y si nosotros decimos que son infinitos, los niños aceptan que son infinitos. Y si hay algún alumno que cuestiona, le decimos, cállese. Yo os digo que son infinitos, son infinitos. Entonces, claro, ¿qué pasa con ese chico? Él simplemente acepta las cosas. Fíjense que el otro día llega una persona que trabaja conmigo, lleva muchos años de trabajar conmigo, y bueno, y se le muere el papá. Así, lo llevan al hospital, pum, lo internan, y al día siguiente se muere. Wow. Le digo, mire, ¿y qué pasó? No sé. Me dice, no sé, no sabes, no. ¿Y no preguntaste? No. Se le murió el papá, lo llevó al hospital. Y no preguntó ni siquiera qué se había muerto, qué había pasado. Y esto es consecuencia en la forma en que nosotros enseñamos. Porque nosotros enseñamos a nuestros niños a aceptar las cosas dogmáticamente. Y nosotros debemos, nosotros mismos, preguntarnos, cada vez que yo le voy a decir al alumno algo, yo tengo que estar seguro de que realmente es así. Y debo de estar preparado para probar al alumno que realmente es así. Veamos otro ejemplo. El famosísimo teorema de Pitágoras. ¿Verdad? Un teorema que de alguna manera todos conocemos y enseñamos allí en la educación primaria. El teorema de Pitágoras dice, ¿verdad?, que si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad?, con catetos A y B,
e hipotenusa C, entonces estos números están en una bellísima relación. Imagínense que el señor Pitágoras dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué eso funciona? ¿Será porque Pitágoras era un mago o un sabio o un dios que dijo esto es así? Porque esa es la forma en que nosotros generalmente le enseñamos al niño. Le decimos, mire, el teorema de Pitágoras es esto, y así se cumple. Tal vez aquellos les hacen un ejemplo, ¿verdad? Pero claro, el maestro puede escoger el ejemplo para que funcione, ¿verdad? Y usamos aquella famosa tripleta del que es el 4, el 3 y el 5, ¿verdad? Y funciona, maravilloso. Otro ejemplo. Nosotros le decimos a los niños, mire, un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Y creo que muchos de ustedes enseñan eso, ¿sí? Y los niños aprenden, ¿verdad? Inclusive hacen aquella famosa prueba del 9, muchas cosas que se hacen ahí, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿y esto por qué funciona? ¿Es mágico? ¿Funcionará con el 7? ¿Funcionará con el 6? ¿Por qué funciona con el 9? Entonces, esa es la pregunta. Si nosotros inducimos a nuestros chicos a que pregunten y nosotros estamos en todo el tiempo pendientes de entender por qué las cosas funcionan, vamos a comenzar a formar personas pensantes. Antes de darle solución a todo esto, ¿verdad? Porque obviamente yo como profesor no puedo quedarme con estas dudas. Es más, yo cuando doy clase a mis alumnos, les pido disculpas cuando no voy a probar algo, que a veces pasa, ¿verdad? A veces en matemática uno va a decir una cosa, pero para demostrar y convencerlos de que realmente funciona y es así, muchas veces requiere uno de elementos matemáticos un poco más complicados que se salen del curso. Entonces yo les pido disculpas. Yo, por ejemplo, soy un maestro que da cuarto y quinto bachillerato. Y en esos 2 años hay 2 cosas que yo no demuestro a mis alumnos. No los convenzo de que son realmente así y les pido disculpas. ¿Por qué? Porque quiero acostumbrarlos a que ellos se pregunten por qué. Y esta es la verdadera labor del maestro. Si nosotros vamos a enseñar algo, debe de haber una razón de por qué es así. Y en el momento que nosotros en clase abramos esos espacios, esas opiniones, ese ir y venir, que el alumno sea capaz de preguntar, mire profesor, ¿y por qué eso es así? Y que nosotros, si no sabemos por qué es así, pues busquemos la respuesta de por qué es así. Y ustedes van a ver que cuando hacemos eso, yo tengo mi proyecto educativo, ya llevamos 30 años de trabajar, y nuestros chicos a veces a mí me admiran. Me sorprende lo que los niños son capaces de lograr. El otro día, bueno, no el otro día, pero ya hace algún tiempo, llevamos, por ejemplo, a nuestros chicos a la municipalidad. Y el chavo que los atendió y que les dio el tour, al final me dice, mire, estoy sorprendido. Nunca había recibido las preguntas que sus alumnos me hicieron. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de una metodología de cuestionamiento.
de por qué. Entonces, hoy voy a hacer una experiencia que tal vez algunos ya la conocen. Vamos a hacer un juego. Y este juego se hace entre dos personas. Entonces voy a pedir que se acuachen en parejas. Y cada pareja, quiero que agarre una hoja que tenga ahí y haga 11 pelotitas, 11 montoncitos, ¿sí? A las personas que nos visitan o nos están escuchando allá en las aulas de Telefónica, también les vamos a pedir, verá, que se acuachen en parejas y que hagan 11 pelotitas, 11 montoncitos. Bien, vamos a regresar todos acá para conocer en qué consiste este juego. Aquí en la diapositiva ustedes van a ver que dice palillos, pero obviamente en este caso serían pelotitas, ¿verdad? Entonces, el juego consta de objetos, 2 jugadores y 11 pelotitas. Entonces, ustedes tienen que tener 2 jugadores y 11 pelotitas. Las reglas del juego son las siguientes. Cada jugador va a tomar su turno alternadamente. Eso significa que una vez le toca jugar a uno y después le toca jugar al otro. Vamos a colocar las 11 pelotitas sobre un lugar plano que podrían utilizar la revista que le dieron ahí de la universidad o algún papel. Luego, cada jugador en su turno va a retirar 1, 2 o 3 palillos. En este caso, 1, 2 o 3 pelotitas. Las retira del montón. Y el que tome la última pelotita es el perdedor. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo aquí en la pizarra. Supongamos que tenemos al jugador A del lado derecho y al jugador B del lado izquierdo y al jugador B del lado derecho. Y entonces viene el jugador A y retira 2 palitos o 2 pelotitas. Luego el jugador B va a retirar 3. Claro, puede haber retirado 2, lo que él quiere. Él puede hacer 1, 2 o 3. Después el jugador 2, pongamos que retira 1. Después el jugador 3 retira 1 también. El jugador A retira 2 y entonces a B no le queda más que retirar la B y entonces pierde la partida. O sea que el jugador A sería el ganador. ¿Ok? Entonces vamos a pedirles a ustedes que jueguen. ¿Sí? Después de que ustedes crean que ya controlan el juego, podrían jugar contra el vecino del otro lado. ¿Sí? Y cuando ya haya un jugador que crea que me puede ganar, yo me voy a acercar a jugar con él. ¿Sí? No, pero por ejemplo, de 11, si yo te dejara 6, tú ganas. Ajá. ¿Verdad? Porque yo creo el 5. y me fregaste. Entonces, 2 no sería una posición que yo debería dejarte. Pero de 6, dependiendo cuánto, todo depende del número que empiece agarrando la opción o si yo empiezo. No, por eso, yo empiezo. ¿Por qué yo dije que ya había ganado? Porque yo sabía cuál es la siguiente posición ganadora. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es? Bien, vamos a regresar un poco hacia acá. Y vamos a analizar un poco lo que observamos. ¿Sí? Estamos de acuerdo que en el momento que ustedes recibieron el juego de los palillos, lo que ustedes comenzaron es a jugar, ¿sí? De alguna manera un poco desordenadamente, un poco de caos,
Gana uno, gana el otro. Y esto es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Que simplemente nos quedamos en el jueguito. Ahora, ¿hubo en algún momento alguno de ustedes que, por ejemplo, se le ocurrió, por medio de estar probando, que si yo le dejaba 5 al contrincante, podía garantizarme de que iba a ganar? Vamos a verlo más adelante. Este tipo de razonamiento se le conoce como un razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel que en base a la experiencia, a lo que yo observo, a lo que de repente, ¡pum!, se me prende la lucecita y digo 5. Ahí ya. ¿Verdad? Y me pasó, por lo menos en 2 casos de lo que hice, comencé a jugar con ellos y en el momento que yo le dejé 5, inmediatamente se rieron y dijeron, ya perdí. ¿Verdad? Claro, no todos lograron visualizar eso. ¿Y por qué pasa muchas veces eso? Es precisamente porque no somos inquisidores, simplemente jugamos. Quito, bueno, perdí esta, qué mala suerte que perdí. ¿Verdad? Generalmente el gran problema es que no hay después un razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo se dio en algunos de los grupos que yo pasé cuando les pregunté por qué con 5 yo ya sé que gané. ¿Verdad? Y algunos de ellos lograron encontrar y dijeron, bueno, claro, si son 5 pelotitas y usted me deja a mí 5, usted ya ganó. ¿Por qué? Porque si yo quito una, usted quita 3 y ya ganó. Si yo quito 2, usted quita 2 y ya me dejó una otra vez, perdí. Y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros llamamos razonamiento deductivo. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo. Juguemos, ¿sí? Vengo yo ahí y quito 2. Después viene el B y quita 3. Entonces quedan ahí 6 palillos. Entonces viene el A y quita 1. Entonces se han quedado 5 ahí. De alguna manera yo intuyo que ya ahí ya gané. Ahora, ¿por qué? Tengo que demostrar por qué yo ya gané. Y entonces digo, bueno, si B quitase, mamma mía, 1, pues yo vengo y quito 3 y ya gané, ¿sí? Ahora, si B quitase 2, yo quito 2 y ya gané. Y si B quitase 3, ¡hala! Entonces yo quito 1 y ya gané. ¿Ok? Obsérvense pues. ¿Cómo vamos aprendiendo cosas a través de ir descubriendo? Si nosotros no tenemos una mente inquisidora y nos preguntamos por qué, solo imagínense que ustedes estuvieran ante una situación que si no ganan en el juego los palillos, les cortan el cuello, pues se van a tener que esforzar en ganar, ¿verdad? Entonces, decimos que 5 es una posición ganadora. ¿Ok? Vamos a definir ese concepto de posición ganadora. Y la pregunta que yo les hice a ellos fue, bueno, ¿cuál es la siguiente posición ganadora? Por ejemplo, ¿será 6 una posición ganadora? No. ¿Por qué? Porque si yo le dejo 6 a B, entonces B quita 1 y él se queda en la posición ganadora. Él ganaría el partido. ¿Será 7 una posición ganadora? No.
¿verdad? Porque si B quita 2, se queda con 5 y entonces está él ya ganando la partida. Entonces, ¿cuál debe de ser la siguiente posición ganadora? 9. Entonces planteo mi hipótesis y ahora me pregunto ¿por qué? ¿Por qué es 9 una posición ganadora? Entonces, estratégicamente para explicarlo, he dividido ahí en dos grupos mis palíos, ¿verdad? En un grupo de 5 y un grupo de 4, porque lo que sucede es que si B quita 1, entonces yo quito 3 y me quedo en posición 5, voy ganando. Si B quita 2, yo quito 2 y está en posición 9. Y si B quita 3, entonces yo quito 1 y estoy nuevamente en una posición ganadora. ¿Ok? Entonces 9 es una posición ganadora. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. Si hubiéramos más pelotitas, ¿cuál sería la siguiente posición ganadora? ¿Sería? 11. 11 no, ¿verdad? Porque si en 11 yo quito 2, o el contrincante me quita 2, se queda en 9 y él va ganando. ¿Sería? 13, ¿verdad? Sería formar otro grupito de 4 como el que tenemos ahí en la diapositiva. Porque ese grupito de 4 me permite hacer mi juego, ¿verdad? Si él quita 1, yo quito 3. Si él quita 2, yo quito 2. Si él quita 3, yo quito 1. Y me voy quedando en las posiciones ganadoras. Ahora, ¿por qué hice este ejemplo aquí? Estamos de acuerdo que yo no me interesa que ustedes sean especialistas en palíos, ¿verdad? No se van a dedicar a eso. Sino que lo hice para mostrarles los dos tipos de razonamiento que nosotros hacemos. El razonamiento inductivo, que es ese momento como de inspiración, ¿verdad? Que uno dice, esto debe ser así, ¿verdad? Como que uno descubre algo. Pero claro, no podemos dejar nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza a un simple razonamiento inductivo. Porque como el mismo Albert Einstein decía, ¿verdad? Mera inducción conduce a error. Muchas veces las intuiciones no son las correctas, como algunos de ustedes tuvieron. Dijeron números primos, dijeron impares, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que viene a confirmar nuestra hipótesis es el razonamiento deductivo. Entonces, en matemática nosotros debemos de trabajar de esta manera, ¿sí? Debemos de permitir que el alumno se le ocurran soluciones, ¿verdad? Ahora, el gran problema es que nosotros estamos acostumbrados a enseñar matemática dogmáticamente. Por ejemplo, yo podría venir aquí y a ustedes y decirles, miren, en el juego de las pelotitas, las posiciones ganadoras son 5 y 9. A ver, repitan. 5 y 9. ¿Se les quedó? Bueno, entonces, para que ustedes puedan ganar, deben de dejarle a su contrincante 9 pelotitas y después 5 pelotitas. ¿Por qué? No importa. Así es, le decimos a los alumnos. Y esta es la forma en que nosotros generalmente enseñamos matemáticas. ¿Verdad? Le decimos al alumno, esto es así, las posiciones ganadoras son 9 y 5. Apréndaselas. Entonces el niño va y repite y se vuelve especialista en los palíos. Pero claro, si le cambian los palíos por pelotitas, ya no puede hacer nada. O le cambian las reglas. Yo les contestaría a ustedes ahorita. Por ejemplo, si yo pudiera quitar ahora 1, 2, 3 o 4 palíos, ¿cuáles serían las posiciones ganadoras? Tienen 3 minutos para pensar.
6. ¿Podrías explicarnos por qué 6? Vuelvo a razonar de la misma manera. Obsérvense que el razonamiento es lo importante aquí, no la cantidad de palillos. ¿Verdad? Él vuelve a hacer su grupito. Si quita 4, yo quito 1 y tengo que dejar todavía 1, ¿verdad? Entonces son 6. Si quita 3, yo quito 2. Queda 1. Si él quita 2, yo quito 3 y ya queda 1, ¿verdad? Y así podría ahora cambiar el juego y decir, bueno, ¿y qué pasa ahora si podemos quitar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 palillos? ¿Cuál sería la posición ganadora? 8, ¿ok? Entonces, obsérvense, en el momento que nosotros inducimos el razonamiento en los estudiantes, ellos van a poder trasladar esos razonamientos a situaciones nuevas. Entonces, si nosotros enseñamos en la escuela a nuestros niños a hacer razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, su mente va a trabajar siempre a través del razonamiento. Y entonces el día que sea un adulto, él va a poder resolver prácticamente cualquier tipo de problema. ¿Verdad? Porque él va a saber, como tenemos aquí la llamada estructura del juego, ¿verdad? La estructura del juego, nosotros tenemos los objetos y tenemos las reglas que rigen esos objetos. A través de jugar y de razonar, nosotros construimos la teoría del juego. Y la matemática tiene la mismísima estructura. Tenemos los objetos, las reglas que rigen el juego y la teoría del juego. Y a través de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo, nosotros vamos demostrando y convenciéndonos, ¿verdad?, de que las cosas son así. El razonamiento inductivo está muy orientado al cómo, mientras que el razonamiento deductivo está directamente relacionado al por qué. ¿Verdad? La pregunta que yo les hice a ustedes fue, ¿por qué 5 es una posición ganadora? No es porque ustedes son unos genios y lo descubrieron. No. Todos podemos llegar a las mismas conclusiones. Entonces, debemos de enseñar matemática de esta forma. Yo no puedo ir a decirle al estudiante, mire, este es así porque yo lo digo, sino que le digo, mira, este es el problema. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugieres tú? Mire, profesor, yo sugiero, ¿y por qué no sumamos los dos números? Bueno, ¿por qué dices tú que hay que sumarlos? Explícame. Entonces el alumno deberá de probar que para resolver este problema hay que sumar los dos números. Y en el momento que nosotros vamos estructurando a nuestros chicos de esta manera, pues obviamente al final vamos a tener personas pensantes que van a ser capaces de poder resolver situaciones nuevas. Entonces, tan solo ese cambio metodológico podría traer a nuestras comunidades cambios sustanciales. Yo escribí hace muchos años un librito que se llamaba La Escuela del Martillo y contaba un poco la historia de un profesor que por casualidad, esto lo escribí hace 30 y pico de años, el profesor se llamaba el profesor Portillo. Y el niño se llamaba Matías, un poco en honor a mi hijo, a mi cuarto hijo, que en esa época estaba pequeño. Y contaba la historia, ¿verdad?, de una escuela donde se enseñaba a usar el martillo. Y el maestro era el maestro de los maestros. Y cuenta la historia, ¿verdad?, de que los alumnos pasaban en fila, ¿verdad?, agarraban el martillo y el maestro les enseñaba cómo se usaba el martillo.
y les decía, mire, ustedes tienen que levantar el martillo 30 centímetros y dejarlo caer sobre el clavo a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y entonces los niños probaban, ¿verdad? A darle al martillo. Y entonces cuenta la historia, ¿verdad? Que un día llega a la clase un muchachito que se llamaba Matías. Y entonces él dice, mire profesor, ¿y por qué no agarramos el zapato y mejor probamos? Y agarra el zapato y comienza a martillarle al clavo. El profesor, imagínense cómo se puso, histérico, ¿verdad? Histérico. Lo mandó a la dirección, lo castigaron, casi lo expulsan del colegio, que cómo era posible que ese muchachito hiciera una cosa así. Bueno, finalmente los papás, pues querían la mejor escuela y le dijeron, mira, te pones, no vuelva a pasar eso, lo vuelven a mandar. Y entonces estaban otra vez en la clase y todos los niños pasaban. Y otro. Llega otra vez Matías. Entonces, mire profesor, y no puedo, ya está usted otra vez diciendo que yo no tengo la razón, se me va de aquí, lo saca y lo expulsa. Y le da la gran gritada al niño y lo sacude, no sé qué. Entonces el niño en la desesperación agarra el martillo y ¡pum! Le pega en la cabeza. Imagínense. Pobre Huiro expulsado. El pobre profesor termina en el hospital. Y entonces cuenta la historia, ¿verdad? De que estando el profesor ahí alucinando, ¿verdad? Un poco, recibe la visita de una hada madrina. Y le dice, mira, tú tienes la noble tarea de hacer que nuestros niños no apaguen su luz. Y el maestro lo entiende. Entonces la historia, verá, comienza en que el maestro regresa a la escuela y se encuentra a Matías y comienzan a discutir sobre vida extraterrestre, sobre los pájaros, sobre todo, ¿verdad? Y entonces muestra cómo este niño Matías va creciendo, ¿verdad? Finalmente es electo alcalde del pueblo, ¿verdad? Y el pueblo florece. ¿Por qué? Porque se convierte realmente en un niño con luz, ¿verdad? Capaz de pensar. Entonces, la idea era como mostrar, ¿verdad? Que la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros chicos es realmente enorme, enorme. Y no los quiero afligir con esto, no. No quiero que vayan a salir de aquí, ¿y ahora qué hago? No. Creo que estamos haciendo una tarea, necesitamos simplemente buscar nuevas opciones, ¿verdad? Bien, voy a terminar con algunos pensamientos, ¿verdad? El razonamiento matemático, entonces el razonamiento inductivo, como yo les decía, está orientado al cómo, y el razonamiento deductivo al por qué. Bien, como soy un profesor que no puedo dejarlo con la duda, voy a tratar de convencerlos que las aseveraciones de que hemos hablado aquí realmente son ciertas. ¿Verdad? La primera era sobre los números primos y en realidad los números primos son infinitos. ¿Por qué? ¿Por qué son infinitos? Fíjese bien, este razonamiento no es mío, lo hizo Euclides hace más de 3000 años. Él dijo, bueno, supongamos lo contrario. Supongamos que los números primos son finitos. Supongamos que son finitos. Y que los números primos son estos que yo tengo ahí. P1, P2, P3 hasta Pn. Son los n números primos que existen. Claro, n es un número muy grande, no sé cuántos. Pero esa es los únicos números primos que existen. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar todos esos números primos y los voy a multiplicar. Todos ellos. Entonces está claro que ese número yo lo puedo dividir dentro del número primo P1. Lo puedo dividir entre P2. Lo puedo dividir dentro de cualquier número primo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo a ese número le sumo 1, ¿lo puedo dividir dentro de P1? No, porque sobra 1. ¿Lo puedo dividir entre P2?
No, porque sobra 1. No lo puedo dividir entre ningún número primo. Entonces, ese número, ¿entre qué lo puedo dividir? Entre de 1 y el mismo. Por lo tanto, es otro número primo. Pero ese número primo no está en la lista de arriba. Entonces, esa suposición mía no es cierta. No es cierto que son finitos. Entonces, si esa no es cierta, ¿qué alternativa me queda? De que sean infinitos. ¿Sí? Esto es lo que generalmente se conoce como reducción al absurdo o método por contradicción, ¿verdad? Vamos a ver el de Pitágoras. Supongamos que tenemos ahí un triángulo rectángulo con catetos A, B y C. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a construir un cuadrado que tenga de medida A más B. ¿Ok? Es decir, de cada lado de ese cuadrado tengo la distancia de A más la distancia de B. Y ahora voy a colocar un triángulo ahí, otro triángulo aquí, otro triángulo aquí y otro triángulo aquí. Entonces observo que ahí me quedan 2 triángulos grises. ¿Sí? Perdón, cuadrados. ¿Qué medidas tiene ese cuadrado? El cuadrado ese verde tendrá medida A por A. ¿Por qué? Porque el otro pedacito es B, ¿verdad? Y aquí tengo otro cuadrado. Ahora voy a agarrar el mismo cuadrado y voy a trasladar el triángulo rojo, lo voy a colocar ahí. El triángulo rosado lo voy a colocar ahí arriba. El amarillo lo voy a colocar en esta esquina y el otro lo voy a colocar en esa esquina. Entonces ahí en medio me queda también un cuadrado. ¿Sí? Ahora, veamos el área total de cada uno de los cuadrados. El área del lado izquierdo es A cuadrado, ese cuadrado verde que está ahí, y el que tengo ahí abajo, un B cuadrado. Por lo tanto, tengo A cuadrado más B cuadrado más 4 triángulos. Ahora, del lado derecho, tengo este cuadrado que tendría C, ¿verdad? Porque son hipotenusas, y 4 triángulos. Y entonces tendría C cuadrado más 4 triángulos. Y estos 2 cuadrados dijimos que eran iguales. Los igualo. Y ahora voy a quitar los 4 triángulos de cada lado, el lado izquierdo y el lado derecho. Y entonces, voilà, me queda que A cuadrado más B cuadrado en efecto es C al cuadrado. ¿Verdad? Y eso probaría. Esta es una de las 250 demostraciones del teorema de Pitágoras que existen, ¿verdad? Pero obsérvense que al hacer esto, yo me convenzo que esto va a ser siempre así, porque no importa el tamaño de A y de B. Y ahora vamos a la última. Dice, un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es un divisible o un múltiplo de 9. ¿Sí? Esa es la regla que nosotros le enseñamos en primaria a los niños para saber si un número es divisible dentro de 9. ¿Por qué es esto así? Veamos. Lo voy a hacer con un número de 4 cifras, pero obviamente lo podría hacer con un número de cuantas cifras quiera. Supongamos que yo tengo el número ABCD, son 4 cifras. Eso significa, ¿verdad?, que ese número es 1000 por A, porque son miles, ¿verdad?
más 100 por B, porque son B cienes, 10 por C, porque son C centenas, y D, que son las sueltas. ¿Sí? Eso es porque trabajamos un sistema de numeración de base 10, donde tenemos unidades, decenas, centenas y miles, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Ese 1000 lo voy a escribir como 99 más 1. ¿Estamos de acuerdo que 1000 es 99 más 1? El 100 lo voy a escribir como 99 más 1. Y 10 lo voy a escribir como 9 más 1. Lo único que hice es, en vez de poner 1000, puse 99 más 1. En vez de escribir 100, puse 99 más 1. Y en vez de 10, puse 9 más 1. Y ahora verá, utilizando las propiedades que nosotros conocemos de los números, tendré que multiplicar el A con 99 más el 1 con A. ¿Verdad? Para abrir el paréntesis. Y lo mismo con el 99. Entonces tendría 999 por A más 1 por A, que es A. Después tendría 99 por B más 1 por B, que es B. Y después 9 más 1 por C, tendría 9 por C y 1 por C. Y ahora observen ese número. El 999 por A, que A es un número cualquiera, una cifra, ¿será ese número divisible dentro de 9? Sí, ¿verdad? ¿El 99B será divisible dentro de 9? Sí. ¿Y el 9C será divisible dentro de 9? Sí. O sea que todo donde están 999 por A, 99 por B, 9 por C, todo eso lo puedo dividir dentro de 9. Ahora, para que toda esa cifra o ese número lo pueda dividir dentro de 9, lo único que tengo que ver es ahora que A, lo que está en rojo, ¿verdad? A más B más C más D tiene que ser divisible dentro de 9. Entonces, eso es exactamente lo que queríamos probar, ¿verdad? Que si la suma de las cifras es divisible o múltiplo de 9, el número va a ser divisible dentro de 9. Y esto es algo que cualquier niño de sexto primaria o de quinto primaria debería de poder visualizar, ¿verdad? Con lo cual el niño entendería, ¿verdad?, por qué realmente la regla funciona. Funciona para el 9 porque precisamente el 9 es el número anterior a la base que nosotros usamos, ¿verdad? Si usáramos otra base, pues sería otro número. Bien, con esto ya me puedo ir tranquilo, que se los demostré y ya me pueden creer. Comentarios metodológicos que quiero dejarles, ¿verdad? Primero, no podemos seguir enseñando matemática como un conjunto de verdades dogmáticas. ¿Sí? No podemos llegar a nuestras aulas a decirle al alumno, mire, esto es así, repita. 2, no podemos enseñar matemática por una simple información. No podemos llegar a nuestras aulas a informarle a los alumnos que las cosas son así. Debemos enseñar matemática permitiendo, fíjense bien, ese es un permiso que nosotros le tenemos que dar al alumno, al estudiante construir su conocimiento, logrando que entienda el porqué. Y esa es la verdadera labor del maestro. El maestro, la labor es facilitarle al alumno para que él entienda, para que él sepa por qué, para que no se pierda mucho, ¿verdad? Pero debemos permitirle a los chicos a ir siendo ellos quienes construyen el conocimiento. Y eso lo tenemos que hacer a través de la labor y el trabajo que nosotros hacemos con ellos todos los días, permitiéndoles, ¿verdad?, a ellos que ellos vayan construyendo.
¿verdad? Un poco lo que traté yo de hacer ahorita con el juego de los palillos. Claro, es mucha gente y entonces es un poco difícil la dinámica. Pero la idea era esa, ¿verdad? Que ustedes probaran y que ustedes fueran descubriendo, que yo los fuera retando, y decirles, mire, voy a jugar con ustedes para que se preocupen. Entonces uno va empujando al alumno, ¿verdad? Bien, con esto pues quiero finalizar esta plática. Verá, sabemos que no tenemos mucho espacio, entonces voy a tratar solo de usar los últimos minutos para una información general que quiero compartir. Pero obviamente quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes el interés que tienen en realmente enseñar mejor y lograr realmente que nuestros chicos sean capaces de cambiar el destino de este país, ¿verdad? Guatemala es bella y necesitamos de gente que nos ayude todos juntos a hacerla cada día mejor. Entonces les agradezco mucho su paciencia. Quiero simplemente, con permiso de los organizadores, verá, contarles un poco que dentro de nuestro proyecto educativo de la universidad tenemos un programa de actualización docente que se llama PAD. Ustedes tendrán alguna información ahí que les habrán dado hoy. Verá, este programa está formado por diplomados y talleres sobre temáticas específicas. Ambos subprogramas tendrán como eje principal el desarrollo del currículo en el aula con los procesos que esto implica, verá, el desarrollo de competencias, planificación, metodología y evaluación. Aquí tengo algunos de los diplomados o de las ofertas de talleres que se dan. Ustedes tienen esa información también ahí. Y estos son los diplomados. Y quiero recalcar en principio 2 diplomados porque estos son los que me atañen a mí, ¿verdad? Son diplomados en enseñanza de la matemática para el nivel primario. Estos diplomados comienzan el nivel 1, el diplomado 1, el próximo martes de 3 a 5 y tiene 30 sesiones, o sea, son 30 semanas. Y el diplomado 2, ¿verdad? Que obviamente para llevar el diplomado 2 hay que haber cursado el diplomado 1, también son otras 30 semanas. Estos diplomados ustedes los pueden atender en cualquiera de nuestros 3 campus, que es Zona 10, Zona 16 y San Cristóbal. Y es más, ¿verdad? A través de la nueva metodología que se llama VIP Learning, que la Universidad de Internaciones ha estado desarrollando, que es esta plataforma que ustedes tienen aquí, ustedes podrían recibir los diplomados en sus propias instituciones siempre y cuando haya más de 5 estudiantes. Entonces tenemos varios centros educativos, por ejemplo, que se conectan a nuestro sistema el día del diplomado y pueden recibir la clase o la instrucción a través de la Uni Online, ¿verdad? Que es el sistema de VIP Learning. Y entonces ustedes no tienen que moverse. Y la otra alternativa es que puedan llegar, ¿verdad? De alguna manera a alguno de los centros de nosotros. Para las personas que asistan a los programas de Forma Libros, inclusive se acordó con Prensa Libre de que ellos iban a absorber una parte de los diplomados y entonces ustedes ya solamente tienen que pagar por todo el diplomado 600 quetzales en vez de 900. Entonces esto les permite a ustedes, lo que tienen que llevar es obviamente el diploma de haber asistido a alguna de estas conferencias y entonces ahí en la universidad les darán la tarifa especial. Entonces pues como este es el último, ¿verdad? Agradezco a Prensa Libre la oportunidad que nos dio en poder participar en este proyecto tan bonito, ¿verdad? Estamos realmente muy orgullosos y muy satisfechos del material que finalmente se logró. Bueno, muchas gracias y esperamos podernos ver más adelante. Uni Online. Te conecta al mundo.